Muy buenas a todos, queridos hermanos y amigos. Soy Jonathan Mora y este es su programa Comprendiendo las Escrituras. Como siempre, es un placer llegar a ustedes por medio de estas enseñanzas. En el día de hoy continuaremos con la enseñanza que hemos llevado a cabo la semana pasada acerca del misterio de la iglesia. Como dijimos en días pasados, que la iglesia está formada por todos y cada uno de aquellos que han creído desde la antigüedad al anuncio del evangelio. Hemos dicho que en el libro de Hechos no inicia la iglesia, ni tampoco es algo nuevo, sino que realmente la obra del madero lo que inaugura es un nuevo pacto, es un nuevo pacto porque es de otra naturaleza. Mas, sin embargo, Jesús lo que dijo fue que edificaría su iglesia y que Él es la piedra angular de dicha edificación, es decir, Él es el que la edifica y Él es el fundamento de dicha edificación. El pasaje que leeremos de inicio se encuentra en Mateo 21, versículos 42 al 44, que dice: Jesús dijo, ¿nunca leíste la escritura? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, esta es la conclusión. Por tanto, el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzada. Lo que conocen esta escritura que el Señor le ha citado en Mateo capítulo 21 sabe que él está hablando allí acerca de la viña y los labradores malvados. Es una parábola donde el Señor hace una comparación de acuerdo a como él siempre estaba acostumbrado a enseñar a las personas, que era por medio de parábolas, porque para ellos el reino estaba cegado. Sin embargo, los misterios del reino sí estaban dados a conocer a aquellos que eran sus discípulos. En Isaías capítulo 5, la viña tiene referencia que es Israel. En capítulo 5, la viña del Señor dice que es Israel. Y sabemos hoy que esa viña era una sombra o un tipo, una figura profética acerca del Hijo, ya que el propio Hijo, el Señor, el Maestro, dice en Juan 15 que Él es la viña o la vid verdadera. Y nosotros somos sus pámpanos, sus sarmientos. Es decir, que Israel como nación en la antigüedad tuvo la función de la viña del Señor a forma profética, a forma de símbolos, de figura, pero que la verdadera viña realmente era el propio Hijo. Lo que Jesús está hablando, la referencia que Jesús habla en el pasaje que hemos leído de Mateo 21, son referencias al propio Isaías, que habla en el capítulo 28, versículo 14 al 18, aunque todo el capítulo 28 es interesante leerlo, porque está hablando allí cuando hay acerca de los dos reinos divididos. Y también en Salmo 118, 22 y 23, usted pudiera leerlo para tener una mayor comprensión. Así que la conclusión del maestro es que el reino de Dios le sería quitado a ellos, ya que el reino nos es entregado como una semilla en el corazón, pero aquellos que no dan el fruto, lo que él habla en Juan 15, que el que no permanece en él no puede entonces hacer nada, pero el que permanece en él lleva el fruto, es limpiado. El fruto del Espíritu se hace evidente y así, dice el Señor, podremos ser sus discípulos. Pero note que él dice en la conclusión que el reino le sería quitado y sería dado a la gente que produzca los frutos de él. Lo hermoso es que el Señor usa aquí estas dos palabras, tanto para la edificación como para la labranza. Lo mismo que usa el apóstol Pablo en 1 Corintios 3:9, cuando él dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Jesús habla de la piedra angular para edificación y también habla del fruto que tiene que darse después de aceptar o de recibir o de edificar su vida sobre dicho fundamento, sobre dicha piedra de edificación. Así que lo que tenemos que notar primeramente es que la piedra de esta edificación fue desechada desde antes, o sea, fue hablada, fue anunciada desde tiempos pasados y no fue creída por todos. Y decimos por todos porque aunque no todos creyeron, o aunque todo fue anunciado, no todos creyeron, pero siempre hubo un remanente, siempre hubo una parte escogida por Dios que sí creyó. Así que Jesús dice, la piedra que los edificadores desecharon en el tiempo pasado, dice, ahora ha venido a ser la cabeza
del ángulo y habla en tiempo presente. Por eso decimos que la iglesia realmente se edifica con todos aquellos que creen, tanto desde la antigüedad como hasta el tiempo presente, porque lo que se iba a edificar era la morada de Dios, la casa de Dios, el templo de Dios, lo cual es su iglesia. Y como hemos dicho, siempre hay un remanente que fue escogido por Dios. Isaías 10:22 dice, porque si tu pueblo, oh Israel, fuera como las arenas del mar. Note que estas promesas son las que Dios le da a Abraham. Él le dice que tendría hijos como la arena del mar. Estos son hijos de abajo, hijos naturales, hijos según la carne. Pero también le dijo que mirara arriba al cielo y que mirara las estrellas, lo que son simbolismo de hijos. Y dice que también le iba a dar hijos así como las estrellas. Por lo tanto, hay unos hijos que son según la carne naturales, pero hay otros hijos que son nacidos de arriba. Y esto es interesante tomarlo en cuenta porque es lo que el apóstol también habla más adelante, según él relata en Romanos capítulo 9. Así que ese remanente que él escogió desde la antigüedad había marcado, dice, porque si tu pueblo fuere como las arenas del mar, fueren ser suficientes, bastante grandes, en multitudes, según la arena del mar puede ser, dice, mas sin embargo, el remanente de él volverá. Solo hay un remanente escogido, dice. La destrucción acordada rebosará justicia. Así que el remanente escogido está formado con la descendencia de Abraham, los cuales son por la promesa, al cual Abraham creyó y le fue contada por justicia, lo que dice la Escritura en Gálatas 3:6-8, así que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, algo que pasa en Génesis 15:6 y que Pablo también repite en Romanos 4, versículo 3. Saber, por tanto, esto, hay que saber que los que son de fe, note que no dice los que tienen fe, sino los que son de fe, hablamos de una naturaleza de fe, estos son hijos de Abraham. Note que los hijos de Abraham son los que son de fe, no los que son según la carne, sino los que son de fe, como la Escritura así lo había provisto, dice, y la Escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva. ¿Qué es esto? El Evangelio. Note que el Evangelio fue anunciado desde antes. El propio Jesús dijo en Juan 6 que Abraham había visto su día, en Juan 8:56, que él había visto su día y que se gozó cuando lo vio. Así que Abraham le dice en la buena noticia que en él serían benditas todas las naciones en su simiente. O sea que hay una promesa dada a Abraham y a su simiente. En Romano, Pablo entonces usa la misma palabra de Isaías para hacer referencia a los llamados por Dios, a ese remanente, a esos que fueron conocidos por él desde la antigüedad, los cuales son el remanente, diciendo que hay un Israel según la carne, pero que también hay un Israel según la promesa. Por lo tanto, usted puede leer esto en los primeros versículos de Romanos 9, capítulo 1, en Romanos 9, versículo 1 en adelante, donde Pablo identifica que hay un Israel según la carne y un Israel según Dios. Los que son según Dios son aquellos que son según la promesa. Romanos 9, 6-8 dice, no que la palabra de Dios haya fallado, ya que le viene hablando que Dios ha escogido a la nación de Israel para traer a los patriarcas, dar la ley, las promesas, los pactos. Nos dice, Dios no ha fallado en su palabra, sino porque concluye lo siguiente, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos, note esto que es muy claro, porque no todos los que descienden de Israel, amados, tenemos que tener claro que la Escritura, lo que dicen que Israel es una persona, no dice que era un lugar determinado en una tierra. Según leemos en Génesis, dice que Dios le cambió el nombre, llamado a Jacob, le cambió el nombre por Israel. Entonces, un hombre llamado Israel es el que puede dar descendientes. Una tierra física no da descendiente, es una persona la que da descendiente. Una tierra física o un dicho país puede dar como mucho nacionalidad. Y todos los que fueron a Egipto, ya cuando estuvieron en Egipto, ya no eran de una tierra israelita que tampoco existió, porque Dios realmente a la tierra que le prometió que le daría se llamaba Canaán. Incluso Abraham a esa tierra, Canaán entró, pero dice la propia Escritura que él vivió como extranjero y peregrino, sabiendo que él era heredero del mundo, dice Pablo en Romanos 4. Así que tenemos que tener claro que los descendientes nacen de una persona. La nacionalidad se puede obtener por un lugar donde se encuentre una persona. Yo puedo poner mi ejemplo. Yo soy nativo de República Dominicana, pero tengo nacionalidad española por vivir en este país. Entonces, mi nacimiento natural y mi descendencia es de
dominicano, pero tengo ahora nacionalidad de esta nación en la que me encuentro como cualquiera de ustedes. Lo mismo experimentaron ellos cuando fueron llevados a Egipto. Los que nacieron allí eran de nacionalidad egipcia, pero su descendencia seguía siendo israelita, porque el que daba la descendencia era un hombre llamado Israel. Y esto parece que es algo muy básico de entender, pero muchas personas no entienden esto cuando leen las escrituras y la ignoran. Por lo tanto, como dice Romanos 6, no, Romanos 9, 6 al 8, la palabra de Dios no ha fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y note esto, ni por ser descendientes de Abraham, ¿no?, son todos hijos, no porque desciendan de Abraham, porque Ismael descendió de Abraham, pero Dios no lo contó como hijo, sino que dijo que en Isaac te será llamada descendencia, porque eso fue lo que había dicho la escritura. Ahora, esto es, note, cuando dice que en Isaac te será llamada descendencia, esto es, no los que son hijos según la carne, note, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. Ya le ha dicho que hay israelitas según la carne. Estos no son hijos de Dios, dice la escritura, dice Pablo, escribiendo a la carta a los hermanos en Roma, donde había suficientes judíos entre ellos. También había gentiles, pero había suficientes judíos que sabían lo que Pablo estaba escribiendo. Si no, aquí está la conclusión, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Es decir, que hay unos descendientes que son hijos de Dios y son aquellos que son según la promesa, y esta promesa es por la fe. Estos son los verdaderos hijos de Abraham, los cuales son los verdaderos descendientes de Abraham, los cuales son los verdaderos hijos de Dios. En Juan 1, 2 y 13 todavía lo concluimos de una manera más poderosa cuando dice que estos no son engendrados de carne ni de sangre. Dice, lo que han creído, se le dio la potestad de ser hecho hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni sangre, sino por la voluntad de Dios. Por eso es que Pablo dice en estos versículos, note lo siguiente, vuelvo a repetir, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac se será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos, no de Abraham no dice son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Son descendientes de Abraham, pero son hijos de Dios, aquellos que son de fe. Note que tienen la naturaleza de fe. Note que ya no dice que son hijos de Abraham, dice que son descendientes de Abraham, pero son hijos de Dios. Esto es lo maravilloso, y así usted puede encontrar la genealogía desde que escribe Mateo, cómo empieza a hablar de todos los descendientes que él menciona allí. Hay mucho más, pero él allí buscando una numerología acerca de este número 42 en la descendencia que allí quieren presentar, porque quiere hablar acerca del rey David y presentar a Jesucristo como el verdadero rey, heredero al trono, y que se sentaría en ese trono para siempre, como Dios le prometió, no por algún tiempo determinado, sino para siempre. Por eso usa solamente algunos nombres allí. Pero allí su descendencia acaba finalizando que Adán es hijo de Dios. Y esa es la misma línea o la misma descendencia que se está buscando de aquellos que han creído, aquellos que son de fe. Así que esa es la descendencia, y esto es sumamente interesante porque esa es la descendencia que el Señor vino a socorrer, vino a salvar. Eso lo dice el autor de los Hebreos, capítulo 2, versículos 16 y 17, diciendo, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Usted sabe que hay unos ángeles que no guardaron su dignidad, sino que están prisioneros en oscuridad, como dice la Escritura. Por lo cual, como vino a socorrer la descendencia de Abraham, pero ¿cuáles son las descendencias de Abraham? Los que son hijos de Dios. Estos son los que para Dios son descendientes. Porque los que son según la carne para Dios no son hijos aquellos que son descendientes según la promesa. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Así que la descendencia de Abraham es por la fe, y esos son los llamados salvos, son los salvos que invocan el nombre del Señor. Y es sumamente interesante esta palabra ahí de invocar. Así que Romanos 9, 27 y 28 dice, también Isaías clama tocante a Israel, diciendo, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, no te vuelve y repite que pueden ser muchos según la naturaleza humana, según la carne pueden haber sido muchos, pero note lo siguiente, tan solo el remanente será salvo. Hay un remanente cogido, dice Pablo, por gracia, y como hoy todavía sigue habiendo un remanente cogido por gracia entre los judíos y entre los gentiles para formar su
pueblo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y realmente, hermano, estamos hablando primeramente aquí en la tierra de nuestros corazones, donde el Señor hace o ejecuta su sentencia y lo que lo hace en justicia y con prontitud. Por eso debemos estar o habemos encontrado en justificado por la fe para tener paz para con Dios, como dice Romanos 5. Así que los salvos son aquellos que invocan su nombre, algo que ya se había profetizado, Joel 2:32, y que Pablo repite en Romanos 10:13. Pero tenemos que tener esto claro. Para invocar el nombre del Señor, primeramente debe haber todo un trabajo anteriormente. Es decir, que la invocación es lo final que se hace. Pero antes de invocar el nombre del Señor, se debe haber visto una predicación o deben haber sido enviados para predicar el mensaje. Así que deben ser sido enviados primeramente con el mensaje. El mensaje debe haber sido predicado, que sería lo segundo. Luego el mensaje debería ser oído, que debería ser lo tercero. El mensaje debería ser creído, que debería ser lo cuarto. Y el mensaje debería ser, luego de haber sido creído, invocado el Señor, que sería el número 5. Por lo tanto, cuando se dice que aquellos que invocan el nombre del Señor, estamos hablando que es la parte final, aquel que invocar el nombre del Señor, dice Pablo en Romanos 10, 14 y 15, será salvo. Dice que es lo que Pablo repite allí diciendo que para que sea invocado el nombre, primeramente tienen que ser enviados, tienen que ser predicados, el anuncio, tiene que ser oído, tiene que ser creído para que finalmente pueda ser invocado. Y fue, amado, lo que sucedió desde la antigüedad, porque el Señor anunció su nombre, anunció el evangelio, dio a conocer el Hijo a través de sombras, tipos y figuras, pero no todos creyeron. Por eso muchos desecharon la piedra, y esa piedra es la que ha venido a ser la cabeza del ángulo de la edificación, y lo que se está edificando es el cuerpo. Se está edificando la iglesia, se está edificando el templo, la casa de Dios. Así que Romanos 11, 1 al 5, Pablo da esta conclusión diciendo: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y dice, en ninguna manera. Y él dice, porque también yo soy israelita. Quiere decir que él no ha desechado a su pueblo. ¿Por qué? Porque él está cogiendo a su pueblo. ¿Y cuál es su pueblo? Bueno, primera de Pedro 2, 9 y 10 dice, mas vosotros sois. Dice que son las personas que forman este pueblo de Dios. Mas vosotros sois el sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y luego dice, para los que dicen que no habla a los gentiles, dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo. Porque algunos dicen que esta carta de Pedro es para los judíos, que está escrita, no para la iglesia. Y tenemos que entender, o no podemos hacer de la escritura lo que nosotros queremos. El propio Pedro dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, y Pedro dice en primer capítulo 1 que le está escribiendo a los expatriados que están en esas diferentes ciudades que él anuncia en capítulo 1, versículo 1 en adelante. Así que también Pablo, que es el que dice aquí en Romanos que Dios no ha desechado a su pueblo, habla en pasajes como en Tito 2:14, diciendo que Jesús se dio, o el Hijo fue que se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo. Note, él purificó para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. O sea que él está hablando, Pablo, a Tito, un griego, que Dios fue que hizo esto en Cristo o en el Hijo para purificar para sí un pueblo. Pablo también escribe esto en Corintios, cuando él dice que nosotros somos el cuerpo del Señor, el templo de Dios, que nosotros somos aquellos que él adquirió, que él compró, y que nosotros somos su pueblo. Dice que nosotros somos su pueblo. Por lo tanto, si nosotros somos el pueblo de Dios, no podemos pensar que está dividido Dios, que una cosa es el pueblo de Dios según los judíos o los israelitas, y otra cosa son el pueblo de Dios según los gentiles. Dios tiene un solo pueblo y tiene un solo Israel, y está formado por todos aquellos que han creído el anuncio del evangelio. Continuamos con la escritura en Romanos 11, 1 al 5. Entonces él no ha desechado a su pueblo, porque dice Pablo que él también es israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Entonces él está hablando que él es esto según la carne. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Ya Romanos 8, 29 dice que a los que conoció le preparó un destino para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció, como hemos dicho. O no sabe que dice Elías, la escritura, cómo invoca, ¿no? Te invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tu profeta han dado muerte y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procura matarme.
Pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres, un número completo, un número pleno, que significa aquí plenitud. El número 7, 7,000 hombres que no han doblado las rodillas delante de Baal. Así también, dice Pablo, note la conclusión, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente por gracia. Así que Dios escogió un remanente de entre los judíos para ser salvo, y Pablo, Pedro y los demás apóstoles son evidencia de que Dios no los ha abandonado a ellos y ha abierto un paréntesis para la iglesia, como las ovejas, sus hijos oirán su voz y vendrán a ser parte del redil. Cuando Pablo usa la palabra en 2 de Corintios 6:16, diciendo que no hay ningún acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo de Dios viviente, o como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Eso es una referencia a Ezequiel 37, 26, 28, donde viene después de profetizar la casa de Israel, sobre siendo ellos los huesos secos. Con esta simiente fue que se hizo el pacto de la cual vendría de Abraham, es decir, Cristo. Con esta simiente fue que se hizo, note, es con la simiente, con Abraham y con su simiente que se hizo el pacto. En Gálatas 3, 16, 17 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a la simiente como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, diciéndole, la cual es Cristo. ¿Cuál es la simiente de Cristo? Es el Hijo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. Note como dice Pablo, que este pacto fue para con Cristo. La ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Dice porque si la ley había podido vivificar, entonces hubiera sido por la ley, pero como no podía darnos vida, sino que sí la promesa, que era el Hijo, podía vivificarnos, ya que Él es el Espíritu vivificante. Así que en Romanos 9 podemos ver que los hijos de Dios, o sea, los verdaderos israelitas, son... Noten, los verdaderos israelitas son los que creen en la promesa que se le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y esa promesa fue la venida del Mesías, de Cristo, que sabemos que es nuestro Señor y Salvador. Ahora, somos uno en Cristo y linaje de Abraham, dice la palabra en Gálatas 3, 28 y 29. Así que ya no hay ni judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos nosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente, escucha bien, linaje de Abraham o simiente de Abraham son, y conforme a la promesa somos herederos. Así que si alguno, hermano, que descienda de sangre o según la carne de Israel, o de las 12 tribus, pero no ha creído en Jesucristo, según Pablo dice aquí, que no es un verdadero israelita, que no es un hijo de Dios. Así que también debemos recordar que la promesa fue hecha desde el principio. Esa simiente vendría desde Adán y pasó por Abraham y por David. Y cada vez que leemos la Escritura, lo que vemos es que va siendo revelada de una mayor manera, una manera más clara, cada vez que la Biblia habla acerca de esta simiente. En Génesis 3 dice que la simiente vendría de la mujer. Luego en Génesis 22, 18 dice que la simiente vendría de Abraham. Ya la promesa se va afinando y dice que iba a bendecir a todas las naciones. Luego esa promesa que pasa de igual manera a Isaac y a Jacob, a cual se le cambia el nombre. Dios le cambió el nombre por Israel, el cual profetiza luego en Isaías, en Génesis 49, 10, que de la tribu de Judá era quien vendría, que se sentaría para siempre en el reino, que su cetro no sería quitado y reinaría para siempre. Y luego vemos cómo se alinea o se afina mejor en la Escritura cuando habla Samuel, 2 de Samuel 7, 8 al 13, donde habla de David, diciendo que Dios lo había tomado del redil para hacerlo al rey, y que en su trono se iba a sentar uno de su linaje que no vería muerte. Y dice, note lo que le dice. Estos versículos 8 al 13, 2 de Samuel 7, 8 al 13. Usted puede leer como dice, que además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en lugar y nunca más sea removido. Ahora, si usted lee la Escritura en Juan 14, 2, 3, él dice que le iba a preparar un lugar. Y dice en Efesios 12, ¿y cuál es ese lugar? Dice que estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Ya tenemos ese lugar en Él, en el Hijo, y estando en esa posición nunca más seremos removidos, somos movidos de ahí. Así que el Señor nos plantó y el Señor nos hizo habitar en un lugar seguro, que es en el Hijo, en la presencia misma de Dios. Dice, ni los inicuos afligirán más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Entonces a David, así mismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Note, Él te hará casa.
Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Note que el reino sería afirmado para siempre, y él me edificará casa. Así aparece Jesús diciendo: yo edificaré mi iglesia, la eclesía, la familia de Dios, la casa de Dios, el templo de Dios, que cual es su propio cuerpo. Así que si esta simiente era un misterio, que aquí está lo maravilloso, dicen personas: no, la iglesia no aparece en el Antiguo Testamento. Es imposible que se pueda decir esto, porque el Hijo es un misterio que está dado o revelado, o mejor dicho, no ha sido revelado en la antigüedad, porque fue dado a través de sombras, tipos y figuras. Usted sabe que el Hijo se encontraba en el árbol, se podía encontrar en los metales preciosos, allí en el Edén, en el río, en el agua viva que regaba toda la tierra, dice allí esa agua, lo cual es el Señor mismo, o el Hijo de Dios mismo. Dice que se veía a través del maná, a través de que caía cada día, porque dice que es el pan verdadero, o sea que el maná fue un pan momentáneo en un tiempo determinado, pero el verdadero pan del cielo descendió, dijo Jesús, y el cual es el mismo, el pan que da vida eterna. Se habló del templo y todos los utensilios del templo representaban a Jesús. Todo ello eran tipos y figuras, pero si el Hijo estaba escondido a través de sombras, tipos y figuras, la iglesia todavía estaba más oculta, porque la iglesia estaba dentro de él. Por lo cual, si una persona dice ver a Cristo en el Antiguo Testamento a través de la sombra profética, es necesario que entienda que también al ver a Cristo o al Hijo de Dios, está viendo también la iglesia, porque la iglesia se encontraba dentro del Hijo. Por eso es un grande misterio, como dice Pablo en Efesios 5, la primera cita que leímos en el primer pasaje. Por lo tanto, es imposible decir que vemos al Hijo de Dios en la antigüedad, pero no vemos la iglesia. Porque si vemos al Hijo, tenemos que ver la iglesia, ya que la iglesia es igual al Hijo. Por lo tanto, todo lo que se habla de la iglesia, del Hijo en la antigüedad a través de sombra profética, y tanto en el Nuevo Testamento como se presenta el Hijo, también así somos nosotros, dice la Escritura. Por eso habla que Él es luz y nosotros somos esa luz ahora en el Señor. Y cuando se habla de los utensilios del templo o del templo mismo, ahora habla de la iglesia, que es la encargada de expresar o manifestar esa realidad que fue mostrada a través de sombras, tipos y figuras en la antigüedad. Así que si nosotros vemos al Hijo a través de estas sombras proféticas, tendremos que ver que el Hijo también está mostrando su iglesia, aunque la iglesia está en su interior. Así que el que rechaza que la iglesia que no existe en la antigüedad, está rechazando que el Hijo es quien la porta dentro. Está rechazando que esa iglesia es su verdadero cuerpo, es su verdadero templo y es la verdadera casa de Dios. Quiero acabar con estos pasajes en Hebreos 11, 13 al 16 y luego versículos 39 y 40 que dice: conforme a la fe. Noten, estamos hablando que los antiguos los hermanos de la antigüedad forman parte de esta edificación, y decimos esto porque ellos también entraron a formar parte del pacto que Dios había hecho con Abraham en aquel entonces, porque ellos creyeron. El autor de los Hebreos dice que todos ellos entraron allí no por las obras, sino que entraron porque tuvieron fe. Es lo que él dice en el capítulo 11 entero. Estos no eran héroes de la fe, eran personas normales como usted y como yo, pero que creyeron a lo que Dios había hablado. Por eso, mientras muchos desecharon la piedra, estos hermanos sí creyeron. Hubieron un grupo, un remanente que sí creyeron y eran de fe, porque eran igual que Abraham, que habían creído. Conforme a la fe, note, conforme a la fe, no a sus obras, conforme a la fe, me refiero a sus obras para entrar al pacto, sino por la fe que entraron al pacto, murieron todos. Y ustedes saben que luego les fue dada la circuncisión como señal del pacto, pero el pacto entró por medio de la fe. Conforme a esa fe murieron todos, estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. Note, la promesa no la habían recibido, que era el Hijo, de una manera palpable, sino mirándolo de lejos, pero ellos lo miraron. Por la fe lo miraron, como dice el autor de Hebreos capítulo 12, puesto los ojos en Jesús. Aquí, que ellos lo miraron, como Abraham lo miró también. Dice que Abraham vio mi día y se gozó, dice Jesús. O sea que todos ellos lo miraron, aunque fue de lejos, pero lo creyeron. Dice, mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo, y confesando. Note, aquí invocaron el nombre. Así que confesaban que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Note por qué. Porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Ellos tenían tiempo de volver a Canaán, que era la tierra que Dios le había prometido. Pero note que ellos sabían que eran peregrinos y extranjeras porque vieron que realmente hay una patria, una ciudad que era celestial. Note como dice,
pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Note. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Dios no se avergüenza porque ellos pusieron la mirada en lo verdadero, en lo eterno, porque le ha preparado una ciudad. Y usted nota, o se habla figurativamente en Apocalipsis, cómo esa ciudad desciende del cielo. Así que le preparó una ciudad. Esto es, versículo 39, nos vamos del 16 al 39, Hebreo 11, 39, dice, esto y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron la promesa o lo prometido que era el Hijo, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Así que el misterio ahora se ha dado a conocer, que es la iglesia, y a nosotros se nos ha dado a conocer para que seamos colaboradores en dicha edificación. Pero para ello no podemos rechazar la verdad que las escrituras nos muestran, diciéndonos que el Señor edificaría su iglesia y que nosotros somos colaboradores. Porque todos aquellos que creyeron, como Dios le anunció, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, llamándole vivos porque su obra continúa, aunque ellos habían muerto según la carne. La obra de ellos todavía continúa y nosotros estamos siendo edificados y somos colaboradores en dicha edificación en todo este trabajo que se ha llevado a cabo desde la antigüedad. Por eso decimos que esta iglesia está formada por personas, aquellos que recibieron la piedra de edificación desde la antigüedad y que hoy nosotros que también hemos creído somos juntamente con ellos edificados para morada de Dios en el Espíritu. La iglesia es un misterio. Ese misterio estaba escondido en el Hijo. A la medida que el Hijo se nos vaya revelando, alumbrando nuestras vidas, nuestro interior, veremos a la iglesia como el Señor la ve. Una iglesia que Él limpió a través de su propia sangre para purificarla y presentarla a sí mismo como una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga. Esta es la iglesia del Señor, porque el misterio se ha dado a conocer. La paz del Señor sea con todos, queridos hermanos y amigos. Le invitamos a que compartan estas publicaciones, que le den me gusta y que nos sigan en nuestras redes. La paz del Señor sea con todos. Amén.